La semana pasada hemos desarrollado la parte de ¿qué? De estados de oxidación. Algunos en su tarea me presentaron la pequeña tablita, ¿no? Algunos no. A los que lo presentaron excelente, felicitaciones. Profesor, ese estado de oxidación no solo me sirve para la parte de nomenclatura, también para la parte de reacciones químicas, balance de reacciones químicas, y para la parte de electroquímica. Así que es importante. Bueno, profesor, hoy vamos a iniciar con qué, profesor. Vamos a iniciar con qué. Con las funciones químicas. La semana pasada hemos hablado de estados de oxidación, de cómo poder calcularlos y también de reconocer de algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, al oxígeno, profesor, siempre se trabaja con -2, aunque sabemos que tiene otros estados de oxidación. Al hidrógeno siempre se trabaja como +1, aunque sabemos que tiene otro estado de oxidación. Profesor, ahora, y recuerda también, siempre se nombra cation, anión de cation, ¿no, profesor? Entonces, vamos a ver qué es una función química. Como hemos visto hace un par de momentitos nada más, sales, ácidos, hidróxidos, hidruros y óxidos, ¿no? Esas son funciones químicas, profesor. ¿Qué es lo que tienen en común? Por ejemplo, los óxidos, lo que tienen en común, ¿qué cosas son? Al oxígeno. Los hidruros, ¿qué tienen en común? A los hidrógenos. Los hidróxidos, ¿qué es lo que tienen en común? Perdón, al grupo OH, profesor, al grupo OH. Los ácidos tienen en común a, a los hidrógenos, profesor, y las sales tienen, entre comillas, en común que son uniones, profesor, ¿de qué? Iónicas, ¿no? Entonces, ¿qué es una función química? Me dicen, ¿no? Una función química es el conjunto de compuestos químicos con propiedades químicas semejantes y con el mismo grupo funcional. Cuando hablamos del grupo funcional de óxidos, va a ser oxígeno, claro, profesor. En química existen 5 grupos o 5 funciones químicas. Lo que estás viendo, óxidos, hidruros, P. Profesor, de repente te preguntan sobre los peróxidos. Los peróxidos pertenecen a la parte de óxidos. ¿Por qué, profesor? Porque tienen al oxígeno, ¿no? Entonces, lo que vamos a desarrollar el día de hoy va a ser a los óxidos, profesor. Ahora, profesor, los óxidos es aquella familia química que tiene ¿qué cosa en común, profesor? Al oxígeno. Y es lo que vamos a ver ahora, profesor. Función óxido. En la pantalla estás observando cómo se formula E, el elemento, X, O, el oxígeno, Y, profesor. Son compuestos binarios. Los óxidos son compuestos binarios. ¿Qué significa? Que solo está formado ¿de qué? De 2 elementos nada más, profesor. Está formado de 2 elementos nada más. ¿Qué más, profesor? ¿Cómo se llama su grupo funcional? Óxido. ¿Cómo se representa? El oxígeno a la -2. Creo que nosotros ya sabemos que el estado de oxidación del oxígeno por lo general, ¿cuánto vale? -2 y está ahí. Y ese representa ¿qué? Al grupo funcional de ¿qué? Del óxido. So, acá tenemos el óxido metálico o óxido básico. Esta parte es importante porque recuerda que esto nos permite generación de ¿qué? De las famosas sales oxisales. Viene de acá. ¿Cómo genero un óxido metálico? Un óxido metálico. Te lo está diciendo, profesor. En la cara está, profesor. Metálico. Es evidentemente que va a ser el oxígeno más un metal. Por eso se llama óxido metálico, también conocido como óxido básico. Entonces, M del metal, profesor, con esta oxidación más X, que no sé porque puede depender del metal, oxígeno menos. Mira cómo se formula. La aspa, señores, la aspa. El X, ¿a dónde va? Bajo el oxígeno. S2, ¿a dónde va? Bajo el M. Pero recuerda, acá se olvida decirnos. Simplemente se colocan los valores numéricos nomás. Así se formula. Profesor, se llama un óxido metálico. Evidentemente, profesor, porque está actuando con un metal, profesor. Está actuando con un metal. Profesor, si hay óxidos metálicos, significa que hay óxidos no metálicos o óxidos ácidos. Acá ten mucho cuidado, ¿eh? Óxido metálico o óxido básico, cuando genere con metal. Óxido no metálico o óxido ácido. En la nomenclatura tradicional también se llama anhidrido, por si acaso. Anhidrido, por si acaso. Ahora, ¿cómo genera un óxido no metálico? Evidentemente, profesor, un elemento
no metal con el oxígeno. ¿Cómo lo formulo? Mira, mira la pantalla. El famoso X. El menos 2, ¿dónde se va? Bajo el 2. El X, ¿dónde se va? Bajo el oxígeno. Solo que en la parte inferior ya se olvida los signos, ¿no? Sencillo, profesor. Ahora, la parte más tediosa, la parte más complicada, la nomenclatura. Acá donde la mayoría se pierde. Ustedes no, claro que no, profesor. A ver, hay tres tipos de nomenclatura. Vamos a comenzar con la nomenclatura sistemática. Lo que nos guía, entre comillas, ¿no? Lo que me dice la UPAC, ¿no? Esta nomenclatura es recomendada, ¿por quién? Por la UPAC. Profesor, ¿qué cosa es la UPAC? La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ¿no? Sus siglas, UPAC. Solo que así están en inglés, pues. Si se utilizan los prefijos mono, di, tri, tetra, penta, etcétera, profesor. ¿Para qué? Para indicar que una determinada especie está presente uno, dos o más, ¿no? Totalmente sencillo, profesor. Recuerda que nos estamos con la parte de los oxígenos. Uy, la animación salió un poco. El oxígeno se me lantó, el oxígeno se me lantó. Pues mira, tengo al potasio más uno. ¿Con quién va a reaccionar? Pues ese bendito potasio. Con el oxígeno. A ver, recuerda, el cruce de espadas, el cruce de espadas. S2, ¿a dónde se va? Ahí. ¿Y S1 a dónde se va? Claro, pues, ¿qué voy a tener ahí? El K1 o, no, perdón, K2 o 1. ¿Cómo se llama, profesor? ¿Cómo se llama eso de ahí? Recuerda que acá estamos hablando, según la UPAC, sobre la cantidad, sobre la cantidad. 2 potasios, profesor, y un oxígeno, profesor. 2 potasios y un oxígeno. A ver, recuerda, 2 potasios, ¿cómo se dice? Di. Un oxígeno mono. Entonces, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama, profesor? ¿Cómo se llama? Monóxido de dipotasio. En la UPAC es sencillo, simplemente cuentas la cantidad de átomos, nada, profesor. En la UPAC simplemente cuentas la cantidad de átomos. Totalmente sencillo. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, señorita Lucille. Entonces acá tenemos otro ejemplito, profesor, otro ejemplito. Mira, tenemos al hierro más 3. ¿Con quién, profesor? ¿Con quién? Con el oxígeno menos 2. ¿Qué va a hacer, profesor? ¿Qué va a pasar acá? Cruce de espadas. El 3 se va por ahí y el 2 se va por ahí, profesor. Ahora, ¿cómo me queda la formulación? Mira acá. Hierro 2 o 3. ¿Cómo lo voy a llamar? Mira acá. El hierro, ¿cuántos hay? 2 hierros. Prefijo de 2, di. Oxígeno, profesor. Allí hay 3. Prefijo de 3 es tri. Entonces, lo llamamos el trióxido de hierro. Totalmente sencillo. Si te percatas, es totalmente sencillo, profesor. Simplemente, ¿qué hago? Cuento nada más cuántos hay. Profesor, hay 3 oxígenos. Trióxido. Hay 2 hierros de dihierro. Totalmente sencillo. Si te percatas, totalmente sencillo, profesor. Pasamos al stock. Recuerda, la metura UPAC, la que acabamos de ver hace un momento, cuento nada más la cantidad, si hay 2 o 3. Ahora, ¿qué dice la stock? A ver, Misa, ¿qué dice la stock? En esa nomenclatura dice, se escribe el óxido y luego el nombre del elemento y finalmente la valencia entre paréntesis en número. Acá simplemente es mucho más fácil todavía. ¿Por qué, profesor? Mira, ve acá. Tengo al estaño, profesor. El estaño, como está trabajando con 4, ¿este oxígeno cuánto vale? 4, profesor. Oxígeno menos 2. ¿Por qué tendría ahí? Si hago el cruce de espada, S2 o 4, profesor. Pero eso se puede simplificar, por si acaso, esto acá se puede simplificar. El 2 se puede simplificar con el 4, profesor. El 2 se puede simplificar con el 4, saco la mitad. ¿Qué me quedaría? Óxido de qué? De estaño. Acá te olvidas de contar, simplemente colocas. ¿Qué observo? Tiene oxígeno. Si tiene oxígeno, es un óxido. Ahora, ¿de qué elemento? Quita su costado, el estaño. Entonces es el óxido de estaño. Pero como no estoy colocando, cosa se llama la cantidad, no estoy colocando ningún prefijo, ¿qué le coloco? El estado de oxidación en romano. Recuerda, en el stock se coloca el estado de oxidación en romano, profesor. Tenemos otro ejemplo, a ver. Ahora tenemos al estaño con ¿cuánto? Con más 2, profesor. Tenemos al estaño con más 2. Pasamos a la formulación. El 2 bajo el estaño y el 2 bajo el oxígeno. Tengo estaño 2 o 2. Se puede simplificar. Si es que se puede simplificar, tú simplifica nada más.
Se puede, profesor, simplifícalo. ¿Qué me quedaría? Estaño 1, oxígeno 1. ¿Cómo se nombra acá? Como estamos en el stock, nombras al elemento que ves. Yo veo al óxido de estaño, pero tengo que colocar entre paréntesis, ¿qué cosa, profesor? Su estado de oxidación. En el stock, ¿qué se hace, profesor? Se coloca simplemente el estado de oxidación en paréntesis. Nada más, totalmente sencillo, profesor, ¿no? Ahora tenemos acá, bueno, la animación se me ha adelantado. Tengo al cloro, profesor, tengo al cloro con 7 y el oxígeno con 2. El cruce de espadas, profesor, el cruce de espadas. ¿Qué me quedaría? Cloro 2 o 7. Profesor, ¿acá qué hago? Recuerda que estamos en el stock. En el stock simplemente colocas óxido del elemento, nada más. ¿Óxido de quién? De cloro, profesor. Y entre paréntesis su estado de oxidación. Totalmente sencillo, ¿no? Acá tenemos el aluminio, profesor. 3, con 3, profesor. ¿Con quién más, profesor? Con el oxígeno 2. ¿Qué va a haber acá, profesor? ¿Qué va a haber? Un cruce de espadas. El 3 se va bajo el oxígeno y el 2 se va bajo el aluminio. Entonces tendría, por qué cosa, aluminio 2, oxígeno 3. Profesor, ¿cómo lo voy a nombrar? Estoy en stock. Coloco simplemente óxido de aluminio, pero eso sí, su estado de oxidación en qué? En romano, ¿no? Bueno, el estado de oxidación en romano, ¿no? Ahora, profesor, el aluminio, por si acaso, el aluminio tiene un solo estado de oxidación. El aluminio solo tiene un estado de oxidación. Cuando solo tiene un estado de oxidación, ya no es necesario, ¿qué cosa, profesor? Colocar, ¿qué cosa? El estado de oxidación en paréntesis. El cloro tiene 4. Por eso es necesario colocar su estado de oxidación entre paréntesis. El aluminio solo tiene un estado de oxidación nada más. Entonces ya no es necesario colocar, ¿qué cosa? Su estado de oxidación. Por ejemplo, el sodio. El sodio solo tiene un estado de oxidación, nada, profesor. A ver, tenemos al sodio que reacciona con quién, con el oxígeno, porque es un óxido, bueno. Ahora, profesor, hacemos la formulación. Na2 o 1. Profesor, eso sería el óxido de sodio, claro, eso sería el óxido de sodio. Pero recuerda, el sodio solo tiene, ¿qué cosa? Un estado de oxidación, nada más. Y cuando solo tiene uno, ya no es necesario, ¿qué cosa, profesor? Colocar entre paréntesis su estado de oxidación. Cuando tiene 2 o más, sí es necesario, profesor. El aluminio solo tiene un estado de oxidación, por eso no es necesario, ¿qué cosa? Colocarlo, profesor. El estaño, por si acaso, perdón, el sodio también tiene un solo estaño de oxidación, nada, profesor. Solo tiene un estado de oxidación, nada más, por lo tanto tampoco ya no es necesario colocarlo, profesor. Veamos el último, el calcio. El calcio también solo tiene un estado de oxidación, profesor. El calcio solo tiene un estado de oxidación. Como solo tiene un estado de oxidación, ya no es necesario, ¿qué cosa? Colocar, bueno, sería calcio más 2, oxígeno menos 2, profesor. Hay un pequeño cruce de espadas. ¿Qué me quedaría? Calcio 2 o 2. Eso se puede simplificar. Recuerda, si es que se puede simplificar, tú simplifica nada más. Tú simplifica. Profesor, ¿y en stock cómo se nombra? En stock simplemente colocas el óxido de calcio. Como solo tiene un estado de oxidación, ya no es necesario que vas a nombrarlo, ¿no? Tenemos a la clásica, ¿no? Tenemos a la clásica, a ver acá, ¿no? Bueno, profesor, ¿qué me dicen? No me quedó tradicional. Recuerda, hemos visto la UPAC, la stock y la clásica. A ver, la clásica me dice, se debe conocer todas las valencias del elemento a usar, claro, acá sí es necesario, profesor. Para los óxidos básicos, dependiendo de la valencia, se usan los prefijos, ¿no? Oso o ico, ¿no? Según sea menor o mayor, respectivamente, ¿no? En el caso del hierro, tiene dos valores. El hierro tiene dos valores, más 2 y más 3. El hierro tiene dos valores, más 2 y más 3. Profesor, como tiene más 2 y más 3, en el primero, ¿con qué está todo, profesor? Con el más 2. Yo lo formulo, profesor, tengo el F2 o 2. Profesor, yo lo puedo simplificar, claro. Si es que se puede simplificar, tú simplificas. Se simplifica, profesor, ¿cómo me quedaría? Simplificado, profesor. Yo me quedaría el feo. Feo, señores, feo. Ahora, profesor, sería óxido, ¿qué cosa? Si está con el menor, ¿en qué termina?
En oso, profesor. Si está con el menor, mira cómo se llama, en oso. Ahora, ¿qué pasa si está con el mayor? Lo formulamos, profesor. Sería F2 o 3. No se puede simplificar, lo dejamos ahí. Profesor, ¿cómo se va a llamar esto? Óxido. ¿Por qué óxido? Porque está el oxígeno, profesor. Ahora, profesor, como está trabajando con el mayor, eso termina en ¿qué? En ico. Eso termina en ico, sería óxido férrico. Recuerda, en la tradicional, acá tienes que ver si trabajas con el mayor o el menor, ¿no? En el caso de platino, también tiene dos valencias, profesor. Mira acá. Recuerda que tiene dos, ¿ah? Platino más 2. ¿La vas a relacionar con quién, profesor? Con el oxígeno menos 2. ¿Qué vas a utilizar? El cruce de espadas. Cruce de espadas, señores. Ahora mira qué va a pasar acá. Platino 2 o 2. Profesor, ¿eso se puede simplificar? Claro que se puede simplificar. Lo cancelamos, lo mandamos a su casa. ¿Cómo me queda? PT. Ahora, como él tiene dos estados de oxidación, profesor, como tiene dos estados de oxidación, es la menor valencia. ¿La menor en qué termina? En oso. Entonces, ¿cómo se llama? Óxido por el oxígeno. Platinos. Simple, ¿ves? Si trabajo con el menor, termina en oso. Otro ejemplo, mira acá, mira acá. El platino con el más 4. El otro está oxidación de platino. Entonces, ¿acá qué hacemos? Pues mira acá. Reacciona con el oxígeno. Si reacciona con el oxígeno, ¿qué me forma? Un óxido. Cruce de espadas, cruce de espadas. ¿Qué es lo que obtengo? Mira acá, mira acá. PTO4. Pues yo lo puedo simplificar. Si es que se puede simplificar, simplifica, nomás simplifica. ¿Qué me quedaría, profesor? PTO2. Ahora, profesor, ¿qué hacemos acá? Está trabajando con el mayor. Si está trabajando con el mayor, ¿en qué termina? En ico. ¿Cómo se llama? Óxido platínico. Sencillo, profesor. El calcio tiene una sola valencia. El calcio tiene una sola valencia. Y en ese caso se considera como mayor, ¿no? ¿Eso en qué termina, profesor? Si es como mayor, ¿en qué termina? En ico. Calcio más 2, profesor. Oxígeno menos 2. Cruce de espadas, nosotros tenemos el calcio 2 o 2. ¿Se puede simplificar? Claro. Simplifícalo. ¿Qué me quedaría? KO, señor. Ahora, ¿cómo se va a nombrar? Si solo tiene uno, se considera como si fuera mayor. O sea, que termina ¿qué? En ico. Entonces, ¿cómo se mide acá? Única valencia, ¿no? Óxido cálcico, ¿no? Óxido cálcico. Totalmente sencillo, profesor. Ahora, para los óxidos ácidos, ¿no? O anhidridos, ¿no? Anhidridos. ¿Por qué se llama anhidrido, profesor? Porque son óxidos ácidos. ¿Cómo son óxidos? Cuando tienes a un no metal más oxígeno, ¿no? Acá sí no usamos entre comillas esta, de repente ya conocí esta regla de acá. Hipo. ¿Qué pasa si tiene, profesor, tiene 4 esta oxidación? Si tiene solo uno, usa qué cosa hipo. Si tienes 2, menor oso, mayor ico. Si tienes 3, el menor hipooso, el del medio oso y el mayor ico. Si tienes 4, al menor que le corresponde hipooso, al que le sigue oso, al que le sigue ico y al mayor de todos per ico, ¿no? En ese sentido, aumenta ¿qué cosa? La valencia. Pues también acá tenemos también las clásicas, ¿no? Por ejemplo, si alguien por ahí tiene el estado de oxidación más 7, se le considera ico, por si acaso, per ico. O sea, si alguien llega al más 7, se le considera per ico, de frente, de frente. No interesa que tenga 2, 3, no. De frente se coloca per ico, profesor. Bueno, el hiposo ya lo conocemos, ¿no, profesor? Va a depender si tiene 3 estados de oxidación. El oso también, profesor, si tiene, entre comillas, 2 estados de oxidación. Ico-oso. Si tiene 3, hipo-oso, oso-ico. Tiene 4, per ico, ico, oso, hipo-oso. Pero si alguien aparece, algún elemento aparece con oxígeno más 7, sí o sí sucede qué cosa, el perno. Para el manganeso, manganoso, mangánico y permangánico. Recuerda que el manganeso, sí o sí, cuando actúa con 7, es el per. Cualquier elemento que llega al 7, sí o sí tiene que llamarse per terminación ico, por si acaso. Cualquiera que tenga 7. No interesa que tenga 2 o 3 estados de oxidación, sí o sí. El máximo que puede llegar es 7, por si acaso.
El cloro tiene 4 valencias. Claro, profesor. El cloro tiene 4 valencias. Mira acá. Cloro 1. Tiene cloro 1, 3, 5 y 7. Ahora, ¿cómo le vamos a llamar? Dependiendo. Si trabaja con el menor, profesor, ¿qué tendría? ¿El cloro 2 o 2, no? El que viene a ser la menor valencia. Tiene que ser hipo, ¿qué cosa, profesor? Ah, recuerda, como estos, entre comillas, un no metal es un óxido ácido, también se le llama anhidrido, profesor. También se le llama anhidrido. ¿Qué significa anhidrido, profesor? Un óxido ácido, nada más. Entonces tendríamos anhidrido hipocloroso. Profesor, ¿qué pasa si trabajo con el 3? A ver, formulamos, profesor, lo formulamos. Tendría cloro 2 o 3. A ver, recuerda, cuando tiene 4, el primero es hipo-oso, el segundo que viene, oso nada más. Intermedia menor, claro, profesor. Es anhidrido. Recuerda, es un óxido ácido, también le puedo llamar anhidrido. Pero yo no quiero llamarlo anhidrido, simplemente le llamaría qué cosa, óxido nada más, cloroso. Profesor, cuando estaba con el más 5. Pues ahora sí, ¿qué sería? Ico, claro, profesor, ¿no? Sería el óxido clórico o anhidrido clórico. Y el último, señores, cuando está con el mayor, cuando está con el 7, acá sí o sí que es per, profesor. Lo formulamos, profesor, ¿qué tendríamos? Clo2 o 7, ¿no? La valencia mayor, ¿no? Que también han ido perclórico, ¿no? Aunque está un poco en la parte inferior de la pantalla. Han ido perclórico, ¿no? Pero vamos a pasar a la función peróxido. Vamos a pasar a la función peróxido. En este caso, el oxígeno pues, actúa con ¿cuánto? Con -1. La función o el grupo funcional, ¿cómo se llama, profesor? O2 a la -1 y 2. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué O2 a la -2? No vayas a pensar que el oxígeno está con -2, no. Aquel oxígeno está con -1. Solo que hay 2 oxígenos y por eso su carga neta es -2. ¿Cómo se formula de esta manera? ¿Ve? E, elemento, más N, O2 a la -2. Y acá tengo mucho detalle, pues, a ver. Bueno, S2 nunca se simplifica, por si acaso. Entonces, fuera, mira, S2 no se simplifica. ¿Qué más, profesor? El peróxido tiene el metal de actuar con su único estado de oxidación o su mayor estado de oxidación, ¿no? Por nomenclatura, ¿cómo se va a nombrar? Peróxido del elemento, ¿no? Entonces, ¿qué elemento es hidrógeno? ¿Cómo se llama, profesor? Peróxido, ¿qué? De hidrógeno. En el stock, peróxido de hidrógeno. ¿Por qué en el stock y el clásico son iguales? Porque acá el hidrógeno, entre comillas, está trabajando con un solo estado de oxidación, nada más. O tenemos el calcio. Recuerda que para que sea peróxido, muchos olvidan ese pequeño detalle que está acá. ¿Qué dice acá? Muchos olvidan. Mira, mira la nota, mira la nota, mira la nota. Nota. En el peróxido, el metal debe actuar con su único o mayor estado de oxidación. Acá no hay opción, pero no puedes trabajar con el menor. Sí o sí estás obligado con quién, con el mayor o el único. El calcio solo tiene uno. Así que trabaja solo con uno, nada más. Como solo tiene uno, ya es necesario que vas a colocar el estado de oxidación en romanos en el stock, en los dos casos. Entonces iniciamos con la parte práctica. A ver. Determine los óxidos básicos. Recuerda, los óxidos básicos, o también óxidos entre comillas, ¿no? Con óxidos metálicos, son los que generan el metal más el oxígeno. El calcio, profesor, metal. Aluminio, metal. Hierro, metal, profesor. Entonces esos serían los óxidos básicos, profesor. A ver acá, profesor, mediante nomenclatura, stock. Me pide el stock, nombre del siguiente compuesto. Recuerda, tenemos en la yupa que yo cuento la cantidad, ¿no? Ahí sería dióxido de qué? De plomo, si fuera yupa. Me pide el stock. En el stock, ¿qué tengo que calcular? Colocas el nombre, elemento y en estado de oxidación en paréntesis, ¿no? Por eso comencemos a ver. El plomo tiene dos estados de oxidación. Tiene +2 y +4. En este caso, ¿con cuál está trabajando, profesor? Creo que esto de la semana pasada ustedes ya saben cómo calcularlo. Claro, profesor. La semana pasada ustedes ya saben cómo calcularlo.
Al PB le coloco X y al oxígeno le coloco -2. ¿Y cuánto acabo de obtener? Que el plomo está trabajando con ¿cuánto, profesor? Con +4. Entonces voy a colocar el nombre, profesor. Es el óxido de plomo 4 en romano. ¿Por qué, profesor, 4 en romano? Porque está trabajando con el estado de oxidación, ¿cuánto? 4, profesor, ¿no? Vamos al problema número 3, a ver. Usando nomenclatura tradicional clásica, ¿no? Vamos a hablar sobre la parte A, sobre la parte A nada más. A ver, el bromo, como estás observando, tiene 5 estados de oxidación, o tiene 5 estados de oxidación. Bromo +1, bromo +3, bromo +5 y bromo +7. Iniciamos, profesor, iniciamos, a ver. Tradicional, señor. Tradicional. Si fuera el tradicional, ¿qué tenemos que colocar? Como el bromo es un no metal, colocamos anhidrido. Ahora, profesor, él tiene 4 estados de oxidación, entonces tienes que colocar cosas. Con el menor, hipooso. Con el que sigue oso, con el que sigue ico, y con el mayor de todos, per-ico, ¿no? Empezamos bromo +1, +3, +5, y recuerda, si trabaja con el 1, ¿cómo se llama? Hipooso. Trabaja con el 3, oso, terminación. Termina con el +5, terminación en ico. Terminación con 7, per-ico, ¿no? Bueno, del azufre tenemos en 2, 4 y 6 nada más. Si solo tiene 3, al menor le da hipooso, al que le sigue oso y el mayor ico, ¿no? A ver, pues tenemos eso de ahí. Pro 2 o 3. La semana pasada nosotros hemos aprendido a calcular el estado de oxidación. Colocarías encima del bromo X, encima del oxígeno -2, claro, profesor. Y ahí me sale que está trabajando con el +3. Si está con el +3, ¿en qué termina eso, profesor? En oso. Anhidrido bromoso, profesor. Anhidrido bromoso. Anhidrido, ¿por qué? Porque es un óxido ácido. Hay que tener, por ejemplo, ahí. Bueno, la semana pasada, ¿recuerda cómo se calculaba? Claro, pues le colocabas X al azufre y -2 al oxígeno. ¿Y cuánto me saldría, profesor? 6, ¿no? Entonces, ¿con quién está trabajando, profesor? Mira, el azufre tiene +2, +4 y +6. Está trabajando con el mayor. ¿El mayor en qué termina? En ico. Como el azufre es un no metal, se llama ¿qué cosa? Anhidrido sulfúrico. ¿Por qué es sulfúrico? Trabajando con el mayor, ¿no? Está trabajando con el mayor. Pasamos al 4, a ver. Formule los siguientes óxidos ácidos. Vamos a formular. Óxido hipobromoso. Hipo, señores. Hipo me recuerda al menor, claro, profesor. Ahora, anhídrido carbónico. Icon, carbónico, me indica qué cosa, al mayor. Entonces tenemos al óxido hipobromoso. Sí o sí reconocemos que está con el menor, claro, profesor. Porque ¿cuántos tiene? Tiene 4. Pero te dice hipo. ¿Hipo qué significa? Con el menor, ¿no? Bromo +1, profesor. ¿Más quién? Más oxígeno. ¿Qué viene acá, profesor? Cruce de espadas. Entonces, profesor, tranquilamente tendría Pro 2 o 1, ¿no? Ahora pasamos a quién, profesor, al anhídrido carbónico. Pues pasamos al anhídrido carbónico. Pasamos al anhídrido carbónico. ¿Qué tendría acá, profesor? Está trabajando con el mayor. Está trabajando con el mayor. ICO. Tiene 2 y como dice ICO, trabaja con el mayor. Entonces sería carbono 4 más oxígeno. Entonces, ¿qué hacemos acá? Cruce de espadas. Recuerda, acá sí puedes simplificar. Lo simplificamos. ¿Cómo me quedaría, profesor? El bendito CO2, ¿no? El bendito CO2, ¿no? El bendito CO2, ¿no? Pasamos a, bueno, acá hay que contar la parte práctica, ahora sí comenzamos con la parte de la separata, ¿no? La parte de la separata. Entonces, comenzamos con el problema número 6, a ver. Dice, indique la relación correcta con respecto a los siguientes compuestos. Esta oxidación del nitrógeno, ¿no? Vale +1, +3, +5, ¿no? A ver, profesor, bueno, iniciamos con el problema número 8, ¿no? Vamos a hacer en la pizarrita. El nombre del siguiente compuesto, nomenclatura clásica, ¿no? Nomenclatura clásica. A ver, vamos a comenzar con el problema número 8 y 9, ¿no? Totalmente sencillo, pues, totalmente sencillo, totalmente sencillo.
Entonces acá tenemos, bueno, al SO3, ¿no? Al SO3. Entonces acá tengo al SO3 y me colocan más 2, más 4, más 6, ¿no? Más 2, más 4, más 6. Profesor, tenemos al 9 también, el 9 que tenemos, profesor, al bromo 2, ¿no? Al bromo 2, ¿no? Al bromo 2. ¿Y cuánto? Más 1, más 3, más 5 y más 7. Y termina también el trióxido de dioro, ¿no? Trióxido de oro, ¿no? Tenemos el trióxido de oro. A ver, comencemos con el primerito, a ver. Bueno, profesor, a ver acá, profesor. Recuerda, como pide la clásica recuerda, ¿no? Si tiene 3, al menor, ¿qué le queda, profesor? Al hiposo, el que le sigue es oso, el que le sigue. Si tiene 3, si tiene 3. ¿Por qué agarro 3? Porque tiene 3. Entonces, ¿qué sería acá? Ah, si fuera con más 2, si fuera con más 4, si fuera con más 6. Claro, profesor, ahora yo tengo que terminar, profesor, acá con cuánto está trabajando. Con cuánto trabaja. Y recuerda la semana pasada, el SO3, claro, profesor. Ahí le colocaba X y le colocaba menos 2. Sería 1 por X, profesor. ¿Cuánto me da, profesor? X. 3 por menos 2, menos 6, igual a más a 0, ¿no? ¿Está trabajando con cuánto? Con más 6. ¿No es percatado, profesor, que está trabajando con cuánto? Con más 6. Claro, pues está trabajando con él. Como está trabajando con el mayor, ¿qué significa? Termina en qué? En micro. Ahora, profesor, el azufre, por si acaso, ¿cómo es? No metal. Entonces coloco, ¿no? Anhidrido, profesor, ¿no? Anhidrido. Anhidrido. Mayor y cosa, ¿qué sería? Sulfúrico. Totalmente sencillo, ¿eh? Anhídrido sulfúrico, profesor, anhídrido sulfúrico. O también, ¿cómo se dice? El óxido sulfúrico, ¿no? Óxido sulfúrico. Recuerda que es un óxido ácido, ¿eh? Un óxido ácido. Entonces ¿a quién tenemos acá? Tenemos al bromo, acá tenemos, ¿no? Lo colocamos por ese lado. Acá le colocamos el número al bromo 2 o 1, ¿no? Ahora, profesor, ¿el bromo cuánto tiene? Tiene 4. Significa que acá, profesor, ¿qué tendríamos? Alper, ¿no? Profesor, tendríamos alper ico, ¿no? Ahora, profesor, ¿con quién trabaja? ¿Con Adunday? Claro. Si trabaja con el 1, si trabaja con el 3, con el 5 o con el 7, ¿no? Tenemos que tener con quién está trabajando, profesor, con quién está trabajando. Entonces tendremos acá, mira acá. Lo de semana pasada, profesor. Menos 2 y X. 2 por X, 1 por menos 2 igual a 0. ¿X cuánto vale? Más 1. Está trabajando con el menor de todos. ¿El menor qué es? Hipos. Entonces borramos, profesor, borramos toda esa parte que está ahí. ¿Cómo le llamaríamos, profesor? ¿Cómo lo llamaríamos? El bromo es un no metal. Le llamo anhidrido, profesor. Anhidrido. ¿Por qué más? Hipo, señores. Hipo, ¿no? El hipo, bro, terminación oso, ¿no? Hipo, bromoso, ¿no? Totalmente sencillo, ¿no? Totalmente sencillo. Totalmente sencillo. A ver, como para terminar con el último problema. A ver, profesor, acá como para terminar, contamos, aguanté un minuto todavía. A ver, profesor, pasamos a la 10, ¿no? A 10 más lado rápido, pasé la 10, algo rápido nada más. Determine el trióxido de dioro, ¿no? Trióxido de dioro. Pero me dice el trióxido de dioro. Eso, pues, automáticamente, ¿qué viene a ser? Yupac. Trióxido, ¿qué significa? Que hay 3 oxígenos. Recuerda, primero siempre es el anión y luego el catión. El óxido, oxígeno. ¿Cuántos? 3. Dioro, por favor. ¿Cuántos oros hay? 2 oros, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿qué me quedaría? AU 2 y O3, ¿no? Entonces, eso sería el problema, ¿no? Eso sería, por favor, tranquilamente el problema, ¿no? Entonces, eso sería el pequeño problemita, ¿no? El pequeño problemita. Señores, entonces,
Excelente, excelente. Bueno, la tarea es lo que está acá, señores, la tarea es lo que está acá. Eso sería todo con referente a la clase del día de hoy, ¿no? Sería todo referente a la clase del día de hoy, ¿no? Nos reencontramos, señores, la siguiente semana. Si tienen alguna duda, me lo hacen. No, no, no tienen que volver a, no tienen que volver a iniciar hoy día no. No tienen que volver a entrar. Esto sería todo. Nos reencontramos la siguiente semana, señores. Nos reencontramos la siguiente semana. ¿Tienen alguna duda? Me escriben al WhatsApp nada más.